¿Qué tal, compañeros? Como les había dicho, y vamos a empezar cada vez a incrementar la dificultad a la hora de resolver nuestros ejercicios. Y en este caso vamos a tener un ciclo de compresión de vapor con un intercambiador de calor y un evaporador. Como lo podemos ver mejor en este esquema, va a estar a la salida del evaporador, vamos a tener lo que serían las pérdidas por la succión, luego vamos a pasar por el intercambiador de calor y luego vamos a salir nuevamente al compresor, pérdidas por la impulsión, vamos a salir del condensador, nuevamente pasamos por el intercambiador de calor y vamos a tener la válvula de expansión y lo que sería, ¿no? La entrada del evaporador y la salida del evaporador. Como, bueno, aquí tenemos lo que sería el enunciado, nos está pidiendo, nos está dando un concepto, ¿no? De la humedad relativa a este punto, para lo cual se usa esta tabla. Esta tabla se encuentra en la bibliografía del doctor, se lo pueden descargar ahí de una manera más clara. Esta tabla nos va a indicar que para el 85%, en este caso, eh, vamos a tener esta relación de esta variación de temperatura de 6 grados centígrados. Como podemos ver, aquí nos dice que en el recalentamiento útil de evaporador, la cámara de evaporador se mantiene a menos 5 grados centígrados con un número relativo del 85%. Se usa para extraer 10 kilowatts. Entonces podemos decir que la variación de temperatura por extracción, 85 vendría siendo 6 grados centígrados. Esto se lo usa para el evaporador y para lo que sería, bueno, solo para el evaporador, porque se encuentra, como dicen, a la salida del evaporador. Entonces vamos a tener eso como dato, ¿no? Este TC es la referencia a la temperatura de la cámara, por eso es que la temperatura de la cámara menos la variación de temperatura por el evaporador nos va a dar lo que sería la temperatura del evaporador final. En la temperatura del condensador no existe nada, por lo tanto mantenemos la presión característica. Y bueno, la temperatura del evaporador ahora está a menos 11 grados centígrados y a esa temperatura encontramos una nueva presión característica. En esta parte nos vamos a encargar de explicar lo que sería el esquema y el diagrama. En el punto 1 nos encontramos a la entrada del compresor. Incrementa nuestra presión por entrar al compresor aumenta la presión hasta este punto 2. Luego del punto 2 al punto 3 tenemos estas pérdidas de presiones por impulsión. Por eso es que del punto 2 baja a lo que sería el punto 3. O como nosotros ya lo conocemos, el punto 2S. Y del punto 3 al punto 4 pasa por el condensador. Sabemos que el condensador no cambia la presión, sino que condensa todo y lo transforma de vapor a líquido. Entonces, por el condensador pasa, se condensa toda la energía o todo el flujo hasta llegar a este punto 4. Sale en este punto 4, el cual se encuentra a una cierta temperatura, pero luego de pasar por el intercambiador de calor, baja aún más su temperatura. Es decir, que ahora nos vamos a encontrar en el punto número 5. Una vez que nos encontramos en el punto número 5, pasamos por la válvula de expansión y llegamos al punto número 6. Del punto 6 al punto número 7 pasamos por el evaporador, mantenemos la presión y salimos del evaporador. ¿Qué hace el evaporador? Transforma todo nuestro flujo, lo transforma a vapor recalentado. Del vapor recalentado, del punto 7 al punto 8, sufrimos una pérdida de presión por la succión. Entonces, esta pérdida de succión la veremos representada del punto 6, del 7 al 8. Y antes de entrar nuevamente a lo que sería nuestro compresor, nuevamente pasamos por el intercambiador de calor. Del punto 4 al punto 5 pasamos por el lado de la parte fría y del punto 8 al punto 1 pasamos por el lado caliente. Por lo tanto, aumenta la temperatura del punto 8 al punto 1. ¿En qué nos favorece el intercambiador de calor? El intercambiador de calor nos favorece porque al entrar al compresor aumentamos la temperatura y al salir del condensador bajamos más la temperatura. Sabemos que si entramos al compresor con mayor temperatura, este mismo tiene un mayor rendimiento. Y sabemos que si a un evaporador entramos con menor temperatura, el mismo tiene un mayor rendimiento. Entonces, por ahora no estamos hablando de distintos flujos, aún mantenemos un mismo flujo alrededor de toda nuestra explicación. Por lo tanto,
pasamos, ¿no?, a resolver punto por punto. En el punto 4, la presión del condensador, la temperatura del condensador, menos ese superenfriamiento, y nos da la temperatura 4, con la cual encontramos la entalpía en el punto 4. Luego la presión para el punto número 5, volvemos acá, donde está el punto número 5, va a ser a la salida del intercambiador de calor, por lo tanto no está cambiando la presión, simplemente está disminuyendo la temperatura. Encontramos esta nueva entalpía. En el punto número 6 sabemos que solo es pasar por la válvula de expansión, por lo tanto la entalpía se mantiene. En el punto número 7, salida del evaporador, sabemos que tenemos la misma presión del evaporador, pero tenemos el recalentamiento útil. Pasamos del punto 7, de P7, T7, hasta encontrar lo que sería la entalpía en el punto 7. Luego entramos al punto número 8. ¿Qué pasa en el punto número 8? Tenemos esa pérdida de la temperatura del evaporador, va a sufrir un aumento de temperatura por esa pérdida de temperatura por impulsión. Nuevamente revisamos y tenemos que es de 1 grado centígrado, y como nos dice el ejercicio, nos dice que y las caídas de presión de succión e impulsión son de 1 grado centígrado. 1 grado centígrado tanto en impulsión como en succión. Aquí no lo he puesto, pero deberíamos tener otro variación de presión por succión. Entonces, nuevamente bajamos, y en la parte que nos hemos quedado por la succión, por la impulsión, tenemos que va a aumentar nuestra presión hasta 41 grados centígrados. Con esta nueva temperatura encontramos lo que sería la presión característica, y con la misma entropía podemos encontrar lo que sería, bueno, los demás puntos. En este caso de acá voy a borrar. Necesitamos es S2, mejor dicho, no es H2. Con la presión 2 y la entalpía en 2 podemos encontrar lo que sería eh, la entalpía en el punto 2. Esta entalpía en el punto 2 lo vamos a subir un poquito ahí para que sea más estético. Encontramos la entalpía en el punto 2, que no es la que nos sirve. Con el flujo volumétrico podemos encontrar el flujo isoentrópico. Aquí nos está diciendo que este NM no lo está encontrando. Simplemente vamos a subir y vamos a corregir. Exacto, este NM está puesto de una manera diferente. Tendría que estar puesto así. Y yo creo que así lo va a detectar. Bajamos y no, sigue sin detectar. Ah, ya encontré cuál es el error. Simplemente tenemos que poner este NM con la letra griega, con la letra griega correspondiente, que sería esta. Ah, no, mi error. Letras griegas, símbolos. Desgracia. Vamos a poner letra griega, M. Perfecto. Debe ser que va a leer, exacto, ya leído. Y nos da de 0.84. Encontramos la entalpía en el punto real, que sería de 1817. Y bueno, con la entalpía real y la presión real encontramos la temperatura real. Luego para el punto 3, no nos está diciendo en el punto 3 no nos está diciendo que hay pérdida, no hay pérdida, o aumento, o un superenfriamiento. Por lo tanto, decimos que la temperatura en el punto 3 es igual a la temperatura en el punto 2. Luego vamos a tener esta presión en el punto 3, que va a ser la presión del condensador, y con P3 y T3 encontramos lo que sería la entalpía en el punto 3, que va a ser de 1817. Luego, para el flujo de refrigerante, vamos a tener el flujo de refrigerante. eh, Encontramos el mismo, el rendimiento volumétrico, que sabemos que con el volumen específico por el flujo másico nos va a dar el rendimiento volumétrico. Encontramos el rendimiento volumétrico real, la potencia del compresor, la tasa de compresión, el calor del condensador, el calor ganado por la succión, el calor ganado por la impulsión, y encontramos nuestro COP. Muy bien, eso sería todo por este ejercicio, compañeros. Como nos hemos podido dar cuenta, es un poco más complicado, ¿no?, cuando se entra un intercambiador de calor, pero simplemente tenemos que darnos cuenta en qué posición está este intercambiador de calor, y simplemente al meter ese intercambiador de calor, darnos cuenta por los caminos que está yendo el mismo, y vamos a poder encontrar el resultado, ¿no? Es
Sin más que decir, eso sería este pequeño ejercicio con la implementación de un intercambiador de calor.